nosotros habíamos estado estudiando el fenómeno de radiación en cuerpos negros. Eso ya más o menos estaba claro. Yo tenía dos superficies, ¿sí? A ver si recordamos un poquito de lo que hemos visto antes. Hasta ahora habíamos dicho, tengo una superficie, tengo otra superficie, está a una cierta temperatura T1, una temperatura T2, y lo último que vimos en la clase pasada y que resolvimos incluso un problema era que los problemas se resolvían calculando cuánto era el calor que emitía la superficie 1 hacia 2 respecto de lo que entrega 2 a 1, y esto lo podíamos calcular fácilmente con el poder emisivo de cada superficie, ¿sí? Multiplicando el área por el factor de visión 1, 2, que sería de todo lo que emite 1, lo que realmente le va a llegar a 2, es lo que yo tengo, es lo que tengo que afectar por el factor de visión por sigma T1 a la cuarta. De la misma manera, lo que emite 2, todo lo que emite 2, que realmente le va a llegar a 1, es a 2 por F21, por sigma, que era la constante de Stefan-Boltzmann, por T2 a la cuarta, ¿sí? Y entonces, lo que decíamos nosotros, que la forma de calcular estos problemas iban a ser bastante sencillas, bueno, relativamente sencillas, porque lo que íbamos a hacer era un balance neto de calor transferido entre 1 y 2, porque es lo que realmente va a recibir uno de los cuerpos. Siempre decíamos que si la temperatura 2 era mayor que la 1, voy a hacer la diferencia entre estos dos y me va a quedar A1 por F12 por sigma T2 a la cuarta menos T1 a la cuarta. ¿Qué era ese Q12? Era el flujo neto de calor entre 1 y 2, que realmente es lo que se está transfiriendo de 1 a 2. Porque si algo de aquí sale y algo de aquí sale, bueno, el que gana me va a dar el flujo neto. Ese flujo neto también hemos dicho que lo podíamos poner de la siguiente manera. Podíamos poner sigma T2 a la cuarta menos T1 a la cuarta, estoy refrescando lo que ya hemos visto en la clase pasada, dividido en 1 sobre A1 F12. Y esto no era otra cosa que la forma que yo le veía a esta ecuación era igual que las fórmulas que habíamos visto de transferencia de calor que en convección y conducción, para llegar a lo que denominábamos un circuito equivalente, y me resultaba mucho más fácil trabajar a mí de esa manera con radiación. Repito, esto ya lo vimos en la clase pasada, así que voy muy rápido porque quiero pasar a radiosidad. Entonces tenía Q de conducción, Q de convección cuando tengo un fluido, y tengo el Q de radiación. Como son todos muy sencillos, era delta de T, fuerza impulsora, sobre el espesor, K por el área de transferencia, que si era un área esférica o cilíndrica, iba a poner el medio logarítmico. El Q de convección me queda delta de T sobre 1H por el área. Y el Q de radiación me queda, en vez del delta de T, esto es poder emisivo. Esa es la gran diferencia con los otros, porque acá me queda la temperatura a la cuarta. Entonces no puedo poner un delta de T como estaba por poner, sino un delta de poderes emisivos, que como queda medio feo poner delta de poder emisivo, lo pongo yo de esta manera. Si era una superficie negra, por eso me aparece EB2 y EB1, que están referidas a superficies negras de Black, ¿sí? De ahí sale. Y me queda sobre 1, F12 a 1. Esto, por supuesto, yo sabía que podía poner, era similar a F2 a 2 por F2, 1. Era exactamente equivalente por la ley de reciprocidad. De tal manera que las tres ecuaciones de transferencia de calor tienen una fuerza impulsora en el denominador y una resistencia en el denominador. Entonces ya sabemos que la resistencia en conducción es E sobre Ka, la resistencia en convección es 1 sobre HA, y ahora la resistencia en radiación va a valer 1 sobre A1 F12 o
1 sobre A2, F2, 1. Recordar que el factor de visión era lo que emite la superficie 1 que le llega a 2, o lo que emite la superficie 2 que le llega a 1, ¿sí? Eso era lo que quería decir factor de visión IJ. Lo que le llega a la superficie 2 a la superficie J de lo que emite I. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Factor de visión. Y la famosa ley de reciprocidad. F12 quiere decir lo que llega, de quién sale, digamos, y a quién llega, lo pongamos así. De aquí sale y aquí llega. O sea, ¿cuánto le llega a 2 de todo lo que sale de 1? Bien, esto hemos visto ya para superficies negras que están irradiando, ¿sí? Donde yo sé que la emisividad era igual a 1, ¿sí? El EB vale 1, por lo cual nunca lo he escrito, o sea, si lo quieren poner el EB vale 1, pero no tiene ni sentido verlo. Ahora, yo sé también que la emisividad total estaba definida como ¿qué? Como el calor realmente, perdón, que le llamamos poder emisivo. El poder emisivo de una superficie cualquiera referido al poder emisivo del cuerpo negro. De tal manera, esto me queda así, que si yo quiero saber cuánto vale el poder emisivo de una superficie cualquiera, va a ser igual a la emisividad por el poder emisivo de la superficie negra. Por esa razón es que hemos estudiado tanto el cuerpo negro, porque basta que lo multiplique por la emisividad. Acuérdense que esta es la emisividad global que tiene en cuenta todas las direcciones y todas las longitudes de onda, o sea, es como una E promedio, y que solamente para nosotros la emisividad va a ser una función de la temperatura del cuerpo. Entonces ustedes van a encontrar en las tablas la emisividad como una función de la temperatura, ojo, porque es la temperatura de la superficie, mientras que la absortividad, recuerden que generalmente me la daban en función de la temperatura del emisor, de la superficie que emite. Estoy haciendo un repaso muy rápido de todo lo que hemos visto antes, pero ahora lo vamos a utilizar. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque si yo ahora tengo una superficie gris cualquiera, y yo quiero saber cuánto sale realmente de esta superficie, digo, bueno, si esa superficie está a una temperatura T, tiene una emisividad epsilon, entonces lo que está saliendo de allí, yo sé que vale E igual a epsilon por EB. ¿Qué es EB? Es el poder emisivo de esa superficie si fuera una superficie negra, ¿sí? O sea que más o menos resultaría sencillo. ¿Cuál es la complejidad que se nos presenta en una superficie gris? Que acá a lo que está emitiendo, a todo el poder emisivo de esa superficie, que es todo lo que sale, esto es lo que sale, lo vamos a poner en criollo, lo que sale de esa superficie, es lo que ella emite, y perdonen, no voy a poner lo que sale porque después se me va a confundir, es lo que emite la superficie debido a su temperatura. Ya van a ver por qué no pongo lo que sale. Lo que emite la superficie por su temperatura T, ¿sí? Debido a la temperatura T. Porque está a una cierta temperatura, ella emite esta cantidad de energía que es sigma por T a la cuarta por épsilon. ¿Bien? Eso es lo que emite. Bueno, lo entiendo. Sí, perfecto, profe, lo entiendo a eso, no hay drama. Bueno, muy bien. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Resulta ser que esta superficie, que yo le he puesto así alegremente, no solo emite radiación por su propia temperatura, que yo la estoy calculando con el poder emisivo E, este que tengo acá, sino que también va a recibir una radiación del entorno, que la vamos a llamar G. ¿Qué es G? Es lo que incide, es la radiación incidente. Radiación que incide. ¿Qué quiere decir esto que la radiación incide? Bueno, quiere decir
que esa superficie está expuesta a otras superficies que le van a transferir energía también en forma de radiación. Ahora, este aquí que de todo lo que estos rayos que están llegando, una parte necesariamente se va a reflejar. Entonces, ahí es donde ya se me complica el problema. Ahí se me complica un poco el problema. ¿Por qué? Porque en realidad de toda la superficie, ¿qué es lo que está saliendo? A ver, ¿quién me contestaría esa pregunta? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Cuánto sale de la superficie en realidad? ¿Alguno se anima a contestar? Constanza. Sería E más lo que refleja. Sería exactamente lo que realmente sale de la superficie, lo que sale, por eso he cambiado la palabra acá, lo que sale, por eso pongo entre comillas lo que sale, es lo que emite, que realmente lo emite por su propia temperatura, más lo que refleja. Tengan en cuenta que lo que refleja no tiene nada que ver con la temperatura esta, es decir, no está vinculado directamente, porque en realidad recuerden que las propiedades de la superficie, de todo lo que está llegando, esto ya lo vimos también, en una superficie, de todo lo que incide, una parte va a ser reflejada, otra parte, ¿qué le va a suceder? Va a ser ¿cómo? Esa superficie, ¿qué va a hacer? Va a absorber. absorber, exactamente. Una parte la va a absorber. Eso yo sé que estaba regulado por el alfa. ¿Cuánto refleja por el rho? Y otra parte de la radiación, ¿qué podría suceder? O sea, una parte se va a absorber y otra parte, ¿qué va a pasar? ¿Va a qué? Va a transmitirse, o sea, la va a atravesar. Pero esto es mínimo, salvo que se trate de vidrio que puede llegar a transmitir o el agua, en la gran mayoría de nuestros cuerpos vamos a decir que son opacos. Si es opaco, no transmite nada, ¿sí? No, no solo lo piensen como que deja pasar la luz, se refiere a que no deja pasar la radiación calórica. ¿Mm? Entonces, este cuerpo es opaco si no deja transmitir nada. Entonces, de todo lo que me está llegando a mí, una parte absorbo, otra parte reflejo y otra parte transmito. En definitiva, todo lo que sale de mi superficie va a ser lo que yo emito más lo que yo reflejo. O sea, ¿cuánto soy capaz yo de reflejar? Lo que yo soy capaz de reflejar, si yo me acuerdo de mis ecuaciones, yo decía que respecto a lo que yo reflejo, ¿sí? ¿Cómo lo sacaban ustedes? La reflectividad era lo que yo reflejaba respecto de lo que incidía, ¿sí? Era como una relación, ¿se acuerdan de eso? El tau era lo que yo transmitía de energía, dejaba pasar sobre lo que incidía. Y el alfa era lo que yo absorbía respecto de lo que me llegaba. De tal manera que la suma de los tres coeficientes, rho, tau y alfa, me tenían que dar 1. ¿Se acuerdan de eso? Esto ya lo vimos, ¿no? Estoy haciendo un repaso rápido para llegar ahora a el tema de radiosidad. Entonces, rho más tau más alfa es igual a 1, son todas relaciones. En el caso de nuestro cuerpo, la mayoría de las veces el tau va a ser 0 porque va a ser un cuerpo opaco. Quiere decir que no permite pasar radiación. Entonces, lo que el tipo refleja va a ser G por rho. Y lo que absorbe va a ser G por alfa. Es lo que el tipo es capaz de absorber, esa superficie es capaz de absorber. Entonces, vamos acá. Todo lo que está saliendo de la superficie, a partir de ahora, yo lo voy a llamar, es lo que realmente esa superficie es capaz de entregar hacia afuera,
y lo voy a llamar radiosidad. Entonces, ¿qué va a ser la radiosidad? Lo que sale. ¿Y cuánto vale lo que sale? Lo que emite más lo que refleja. ¿Y cuánto refleja? Rho por G. ¿Se entendió, chicos? Entonces, esto es el problema que yo tengo ahora. Voy a tener que calcular cuando tenga enfrentadas dos superficies, ¿qué es lo que se van a emitir entre ellas? ¿El poder emisivo o la radiosidad? ¿Qué creen ustedes? A ver, Correa, ¿qué se te ocurre? Tengo dos superficies, T1 y T2, y esta está emitiendo, pero ¿qué está saliendo de toda la superficie? A ver, Erika Cheme te iba a preguntar. Gonzalo, a ver, Gonzalo, ¿qué se te ocurre? Gonzalo Corronca. ¿Qué está saliendo de la superficie 1? En realidad. ¿Estás, Gonzalo? No estás. Ilana, ¿qué está saliendo de la superficie 1 en realidad? La radiosidad. Sí, pero ¿cómo lo hemos llamado ahora? Lo que emite más lo que refleja. ¿Y cómo se llama eso ahora? Te lo estoy marcando acá en el pizarrón. La radiosidad. La radiosidad. O sea, ahora se llama J. J va a ser la radiosidad. Eso es lo que te va a salir de tu superficie. J va a ser lo que yo emito más lo que yo reflejo. Entonces, ¿qué tenés de este lado, Ilana? ¿Qué tendrías acá entonces? En vez de E, ¿qué vas a tener? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué vas a tener desde este lado? La superficie 1, ¿qué va a salir? Este rayo, ¿qué lleva ahí en realidad? ¿Cómo se va a llamar esto? J. J1. ¿Y qué sale de la superficie 2? J2. J2. Entonces, yo de aquí tengo que sumar todo lo que sale de 1 y todo lo que sale de 2. ¿Y cómo vamos a hacer el cálculo del calor intercambiado? Sería J, bueno, dependiendo de cuál sea mayor, J21 menos J12. Exacto, exacto, exacto. El calor intercambiado ahora va a ser el flujo neto de energía, va a ser Jotas, ¿sí? Va a ser de Jotas. Y esta va a ser la forma en que ustedes van a calcular los problemas, ¿sí? Ahora, pero primero, tengo que ver, porque fíjate que J está dado en función de lo que llega, y esto es muy complicado porque yo no sé cuánto llega. Entonces ahora viene todo lo que les voy a explicar acá como una cuestión matemática para que ustedes vean cómo hago para calcular esa radiosidad J y si realmente la voy a utilizar como tal o qué voy a utilizar. Entonces acá tienen, la radiación J es la radiación emitida más la radiación reflejada y es la ecuación que yo les había puesto hace un rato. ¿Sí? Lo que yo emito, ya hemos dicho que lo que yo emito era epsilon por la emisividad del cuerpo negro. Y lo que yo reflejo era la reflectividad por lo que me está llegando. Sumo esas dos cosas y tengo lo que tengo acá abajo y obviamente me queda en vatios por metro cuadrado. Ahora bien, vamos a hacer un trabajito matemático para tratar de determinar cómo se llega a J. Si recuerdan que en un cuerpo gris, ya habíamos dicho, y de acuerdo a la ley de Kirchhoff, que alfa era igual a epsilon. ¿Les suena esto de la ley de Kirchhoff? Y de cuerpo gris, que no me importaba la temperatura. ¿Recuerdan esto o no? Entonces, si alfa es igual a epsilon y además es un cuerpo opaco, entonces me va a quedar que si epsilon es igual a alfa y además que 1 más tau y tau vale 0, entonces tau no aparece y llego a la conclusión que alfa, acuérdense que la ecuación acá, la voy a borrar de vuelta, la ecuación era
1 es igual a rho más alfa más tau. Tau es igual a 0, ¿sí? Alfa es igual a epsilon. Entonces te queda que alfa lo vas a reemplazar acá por epsilon y te queda que alfa es igual. ¿Lo ven o no lo ven, chicos, cómo lo estoy haciendo? Reemplacé alfa acá, perdón, acá, disculpen. Acá reemplacé el rho, lo reemplacé como 1 menos alfa, que es igual a 1 menos epsilon, ¿sí? Entonces, de esa manera te queda, fíjate que en la ecuación te está quedando J igual todo en función de epsilon, pero me sigue apareciendo la radiación que llega. Entonces, como eso no me sirve, lo que yo voy a hacer ahora es hacer un pequeño arreglo matemático, que es lo que tengo acá. Voy a hacer un balance neto entre lo que sale y lo que llega. Lo que sale de la superficie I es QI, que es AI por JI, que es la radiosidad. Y lo que llega es GI. De esa manera, hagan de cuenta que yo tengo una superficie imaginaria acá, donde yo estoy haciendo un balance de energía de lo que realmente va a suceder en esa superficie, ¿sí? Cuando yo hago esta ecuación, que es la que tengo acá, que le puedo llamar ecuación, que van a ver, acá la ven en esta diapositiva, como yo estoy escribiendo, sería la ecuación asterisco, que es un balance, como les digo, en una superficie imaginaria, donde yo analizo lo que llega y lo que sale, el sale menos entra. Entonces, de allí, reemplazando ahora, fíjense, de la ecuación 1, esta inicial, yo tengo acá, mírenla la que yo tengo acá, la ecuación 1, podría llegar a despejar G de aquí para que no me aparezca en esa ecuación y me desaparezca esa incógnita, ¿sí? Lo despejo y me va a quedar J menos epsilon por EB, todo dividido en 1 menos epsilon. ¿Lo ven? Eso es lo que yo voy a reemplazar en la ecuación, que es lo que tengo acá. Lo meto ahí al GI y me queda esta ecuación. ¿Por qué estoy haciendo toda esta tarea? Me tomo el trabajo de hacer todo esto. Porque yo quiero saber, en definitiva, ese flujo neto de energía que estoy haciendo, que es el sale menos entra, ¿sí? Ese QI que estoy llamando aquí, que es todo lo que sale menos todo lo que entra, me queda sale menos entra, y me está quedando el entra, que era el G, todo esto que era G, me está quedando en función de J, o sea, me lo saqué al G de encima en cuanto a la cuestión matemática. Por lo tanto, fíjense ya cómo les queda el flujo neto. Pero curiosamente el flujo neto me queda como poder emisivo de la superficie, si ella fuera negra, menos el poder emisivo de la superficie gris. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que el flujo neto de calor que sale de la superficie, el flujo neto en ese balance que yo he hecho en esa superficie imaginaria, me queda, fíjense qué fácil. El calor que sale es, si ustedes lo analizan a esta ecuación, ¿cómo les queda? Les queda poder emisivo de la superficie negra menos radiosidad dividido en todo un término que yo ahora le voy a llamar resistencia de superficie, para hacerla similar a todos los términos que yo venía usando. ¿Por qué? Porque estos llegan a ser los dos potenciales, dos diferencias de potenciales y una superficie, una resistencia abajo que me queda como una relación de emisividades. Entonces, en definitiva, acabo de llegar a una ecuación muy pava donde veo que J menos EB, o sea, la radiosidad de mi superficie I menos el poder emisivo de esa superficie I, si fuera negra, es igual, dividido en la resistencia, me va a dar el flujo neto que sale de la superficie. Conclusión, y bastante más sencillo, me queda el calor que sale neto es igual a la diferencia de potenciales dividido en una resistencia que la voy a calcular ahora como 1 menos epsilon i sobre AI por epsilon i. Como ven, ahora todo depende solamente de la superficie I y del potencial, como si fuera negro, la superficie I.
¿Para qué hemos hecho esto? Porque si ese es el flujo neto que es capaz de emitir esta superficie, ¿con quién lo voy a confrontar a esto, chicos? Con el flujo neto que me emita otra superficie J, o la que tenga enfrente, la 1, la 2, la 3, la que fuere. Entonces, si esa otra superficie, su flujo neto es QJ, yo voy a hacer la diferencia entre las dos y me va a quedar el flujo neto, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, fíjense cómo les queda. Toda la radiación que sale de la superficie I, que incide en la superficie J, menos toda la radiación que sale de la superficie J, que puede incidir en la superficie I, fíjense, de I sale una cierta radiación, que yo sé que sale desde JI, pero en realidad le voy a llamar, en vez de JI, como ya le resté el tema de la incidente, le voy a llamar QI. Y si de esta placa sale un QJ, recuerden que el QI y QJ eran estos, ¿no? Son estos valores, esto que tengo acá, escrito acá, la voy a recuadrar para que no se olviden. Este es el QI o QJ, es el flujo neto que sale de esa superficie. Bien, entonces, si yo hago una resta de restas, básicamente, hago un balance de un balance, entonces, todo lo que sale de la superficie I, que va a incidir en J, es AI por FI, por JI, y lo multiplico por el factor de visión, de I hacia J. Todo lo que sale de J, que es AJ, por JJ, lo multiplico por el factor de visión. Todo lo que ve J de I, hago la resta y entonces me queda el flujo neto entre I y J. Recordando la ley de la reciprocidad, donde yo ponía a I por FIJ igual a J por FJI, los iguales, estos dos son iguales, esos dos son iguales, entonces saqué factor común uno de ellos y me queda JI menos JJ. Esta es la ecuación que ustedes conocerían como transferencia. El calor que va de I a J es igual a AI por FIJ por la diferencia de los potenciales JI menos JJ. ¿Se entendió? Ahora bien, como yo esto no lo voy a tener al JI, al JJ, fíjense cómo los tenía yo. Acá los tengo, ¿ven? Lo voy a sacar de ahí. Entonces, cuando vos reemplacés J1 y J2, te va a quedar entre el potencial entre el cuerpo negro. Para llegar al J1, tengo que atravesar esta resistencia. Entre el potencial del cuerpo negro 2 para llegar al J2, tengo esta resistencia, que es lo que ya analizamos. Y el flujo entre J y J es el flujo neto Q1, 2. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar en hacer J1 menos J2, que no los puedo calcular, porque no los puedo calcular? Directamente lo hago entre EB1 y EB2, que sí los puedo calcular. Pero, ¿por qué digo esto? Porque el flujo calórico es el mismo que atraviesa todo el circuito. Entonces me queda un circuito en serie un poquito más grande, a donde yo le tengo que sumar la resistencia de la superficie 1 y la resistencia de la superficie 2. Entonces te queda poder emisivo de 1 menos el poder emisivo de 2, y abajo pongo la sumatoria de las resistencias que están en serie. Como lo ven acá, es un circuito en serie donde el calor, el mismo calor, atraviesa todo el circuito desde el potencial EB1, ese Q llega al potencial EB2. ¿Qué hago para liberarme de J? En vez de calcularlo desde este potencial, lo calculo desde un potencial más atrás, que sí lo puedo calcular. Y acá hago exactamente lo mismo. Por supuesto que la ecuación definitiva les queda de esta manera. ¿Se entendió, chicos? ¿Más o menos? ¿Lo han podido entender cómo van a hacer el cálculo? Comparándolo con lo que habíamos hecho en radiación entre superficies negras.
En superficies negras era todo igual, pero no estaban estas dos resistencias de superficies. Ahora aparecen dos resistencias más de superficies, que son la de la superficie 1 y la de la superficie 2. Los estoy sumando acá abajo porque son resistencias en serie. La R1, la R2 y esta es la R12. ¿Por qué? Porque sigue valiendo el concepto del factor de visión. Todo lo que irradia a la superficie 1 que le llega a la 2 es J1 por F12 por A1. ¿Se entiende? O J menos J2 por A2 F21. Eso sigue siendo válido lo del factor de visión. Bueno, si esto lo han entendido, ya tenemos la forma de calcular radiación entre superficies grises. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que quieran hacer o pregunto yo? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, bien. Cric, 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 cric. Bueno. Sí. Si no, non-comments, entonces continuamos. Hay dos comentarios ahí que se entendió. Bueno, listo. Avancemos. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si tengo superficies grises. ¿Se acuerdan cuando hemos visto en presencia del refractario, que el refractario me rodea toda la superficie gris? Bueno, en vez de ser superficie negra, ahora es gris, es la misma historia. Lo que pasa es que todo lo que sale de la superficie, todo lo que sale de la superficie 1 ya no es EB1 como era antes. ¿Cuánto sale ahora de la superficie 1? Te pregunto de vuelta, Ilana, porque vos estabas hace un rato conectada con esta cuestión. ¿Qué sale de la superficie 1, Ilana? Sería J1. J1. ¿Qué sale de la superficie 2? J2. Ahora, de todo lo que sale del J1, una parte se va a reflejar en el refractario, ¿no es cierto? Entonces, vos venís desde J, vas a pasar al refractario, rebota en el refractario porque este refleja todo, entonces pasa a al J2, que se va a enfrentar con el potencial de la otra superficie. O sea, la superficie 2, acuérdense que también sale J2. Entonces, ustedes, este circuito es exactamente igual que el que vimos la clase pasada para superficies negras. Lo que pasa que ahora ya no es superficie negra, porque ahora son superficies grises. Entonces pongo entre J y J, en vez de EB y EB pongo J y J. Pero para llegar al J tengo un salto más y tengo que llegar al cuerpo negro y un salto más de resistencia para llegar a la superficie negra 2. Bien. Igual que antes, acá el factor de visión, recuerden que yo no me voy a matar calculando esto, sino que voy a calcular un factor de visión que yo llamo 1, 2, y recuerdan que le pongo una rayita arriba y ya me tiene en cuenta el refractario, y yo voy a una gráfica y sacaba los factores de visión, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Hacemos exactamente lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Ustedes van a sacar, trabajan esta ecuación que es la primera R12, que es esto, esta es la que está en serie, R12. Le voy a sumar esa R12, voy a tener que tener un poquito de cuidado, porque todas estas resistencias de acá las voy a tener que trabajar conjuntamente con un solo factor de visión. Fíjense que acá no me aparece el factor de visión en las primeras resistencias, ni en R1 ni en R2. ¿Por qué? Porque estas son resistencias de superficie que solamente tienen en cuenta la reflectividad y la emisividad de cada superficie. Estas dos resistencias. No tienen nada que ver con el factor de visión. Esas son resistencias de superficie. Entonces, cuando quiera hacer de vuelta mi factor de visión, van a llegar a un factor compuesto, a un F12, que lo van a sacar de acá. Trabajando matemáticamente no voy a repetirlo, tienen todos los pasos para verlo en la diapositiva, y les queda el A1, pero por F12 raya. ¿Qué quiere decir raya? Que aparece un refractario y me toma
me toma todo el fenómeno de refracción. Eso lo tenían, lo vimos en la clase pasada. Ahí está la gráfica. No sé si la recuerdan. Yo me fijaba el tipo de superficie y fíjate lo que dice acá. Las gráficas 5, 6, 7 y 8, estas tres gráficas, son para planos unidos por una pared no conductora pero re radiante. Entonces lo que obtengo ahí dice que es F raya. O sea, yo voy a entrar con esto, supongamos que sea un cuadrado, entonces dice, mira, entra a la gráfica 6. Entro con mi gráfica, subo, hasta que golpeo la gráfica 6 y ahí voy a venir para acá y voy a sacar el factor de visión. Vale lo mismo para superficies grises que negras, porque es un factor de visión, no tiene nada que ver con las características de la superficie. Si lo que están reradiando son dos discos, entonces usaré la superficie 5. Y entonces entro con mi L sobre D, voy a la superficie 5, golpeo en la 5 y saco mi factor de visión allí. Bien, ¿quedó claro esto, chicos? ¿Cómo trabajamos hasta acá? Sí, profe, claro. Bien. Bueno, ahora, entendido cómo vamos a trabajar entonces, el calor, recuerden que en un circuito superficie gris, de ahora en más, esta es la ecuación que van a usar. Mírenla bien porque es fácil y la van a usar siempre. Es la diferencia de los poderes emisivos, siempre poniendo, en este caso, la temperatura 1 es mayor que la 2. Siempre pongan signo positivo, ¿no? Entonces, el flujo entre 1 y 2 va a ser igual a la diferencia de los poderes emisivos arriba, dividido en la resistencia de superficie 1, la suma de la resistencia de la superficie 2 y la resistencia del factor de visión que hay entre la superficie 1 y 2. Repito de vuelta, en un cuerpo negro esto no les tiene que aparecer. ¿Y por qué no les va a aparecer? ¿Cuánto vale epsilon 1 si fuera un cuerpo negro? ¿Y cuánto vale epsilon 2 si fuera un cuerpo negro? 1. 1. Entonces te queda 0 y 0. ¿Entienden, chicos? Entonces, ustedes siempre van a usar esta ecuación si quieren y después simplifican los valores de las emisividades allí como sea. ¿Se entendió? Esta es entonces para una superficie gris la ecuación general de transferencia, sería de radiación entre superficies. Bien, ¿entendido? Vamos a ver cómo andamos ahora en el problema, ¿sí? Vamos a resolver un problema. ¿Alguna duda que hayan tenido acá que quieran que les aclare, chicos? Pregunten. ¿Alguna pregunta? No, Bueno, profe. ok, bien. Pasemos al problema. Este es el problema número 4 del práctico. Ya hemos hecho el 2, no me acuerdo si el 3, cuál es el que hemos hecho la clase pasada. Ahora hacemos el problema número 4. Dice lo siguiente el problema número 4. Un ladrillo que tiene una temperatura superficial de 373 Kelvin se está cociendo en un horno cuyas paredes y aire están a 477,4 grados Kelvin. El ladrillo se mueve continuamente a través de un horno sobre un transportador de banda perforada. El ladrillo es rectangular con 7,5 centímetros de altura, 15 de ancho y 30 de longitud. Y se estima que su emisividad es de 0,93. O sea, me están dando el dato de la emisividad. Calcule la velocidad de transferencia de calor radiante al ladrillo, suponiendo que su tamaño es muy pequeño en comparación con el del horno y despreciando la transferencia de calor por convección natural. Bueno, a ver, lo analicemos primero el problema. Dice un ladrillo que tiene una temperatura superficial de 373. O sea, yo tengo un ladrillo acá que está a 373 grados Kelvin. Le vamos a llamar T1 a la temperatura del ladrillo, ¿sí? Y esto me dice que está metido en un horno. Les comento que nosotros hemos hecho el año pasado, si no me equivoco, una visita con todos los alumnos de industrial
y que organizaban la jornada de ingeniería industrial, la jornada de estudiantes. ¿Cómo es? Es el Congreso, en el marco del Congreso de Estudiantes, y hemos visitado algunas plantas, entre ellas, para los que no sepan, acá la cerámica Marcos Paz, que está ubicada, la conocen la cerámica Marcos Paz, está ubicada en Yerba Buena, sobre la calle La Madrid. No sé si la conocen. Ahí hay una fábrica que nosotros fuimos a visitar, la verdad que es una planta que está medio grande para estar en la planta urbana, pero es una semejante fábrica donde hemos visto, no hemos visto adentro del horno, pero algunas cosas hemos podido ver cómo funcionan y es algo parecido a lo que se está planteando en este problema. Son los ladrillos de cerámica que obviamente pasan a través de una cinta transportadora, y los va metiendo al horno, al ladrillo de arcilla, perdón, no de cerámica, y el ladrillo se va cociendo en lo que va pasando por el horno. El horno lo podemos imaginar como algo que rodea totalmente a este ladrillo. No sé cómo dibujarlo un poquito mejor, pero hagamos de cuenta que es un espacio bastante grande que rodea al ladrillo, ¿sí? Son todos, tiene como calefactores todas las paredes, y el ladrillo se va moviendo en una cinta transportadora que lo lleva a través de ese horno, que va haciendo un recorrido bien largo, que en forma de, creo que tenía como una L, una U, no me acuerdo bien, la cerámica Marcos Paz. Un segundito, que me estoy quedando sin batería. Antes que tengamos problemas. Ahí está. Entonces, ¿cómo funcionaría eso en este caso? ¿Cómo lo haríamos en este problema? Bueno, vos tenés un horno, como les decía, que lo rodea totalmente al ladrillo, cuyas paredes están calientes. Lo vamos a representar como un túnel, porque es casi un túnel, ¿sí? Es como un túnel, no sé, no lo puedo dibujar muy bien, pero ustedes imagínense que esto es como un túnel, y el ladrillo se va moviendo con una cinta transportadora que lo va llevando a través de unos rodillos metálicos, y ahí lo ponen al ladrillo de arcilla. La arcilla les cuento que es mezcla de tierra, una tierra negra, y que eventualmente la homogenizan y qué sé yo, la pasan por un molde y sale el ladrillito y lo meten arriba de esta cinta transportadora. Esa pared del horno, según mi problema, dice que se encuentra, le vamos a llamar T2, la del horno, vamos a ver que se encuentra a 477 Kelvin. Entonces, esta pared, la temperatura T2 es igual a 477,4 Kelvin. No sé por qué le salió ahorita mal. Bien, esa es la temperatura de la pared del horno. Ahora bien, el ladrillo dice tiene 7,5 de altura, tiene obviamente 15 centímetros de ancho, todos conocen un ladrillo, y 30 centímetros de largo. Acá lo estoy haciendo pasar cruzado por la cinta transportadora, ¿sí? Todos conocen, imagínense un ladrillo, todos lo han visto alguna vez. Y me piden que calcule la transferencia de calor neta, porque acá va a ver, el horno le va a entregar calor al ladrillo, por supuesto, porque está a 477, está más caliente. Quiero saber el Q2,1, ¿sí? Es decir, va a haber una transferencia neta de energía entre el ambiente de todo el horno hacia el ladrillo. Bien, ¿cómo vamos a hacer para calcular esto? Lo primero de todo, ¿qué ecuación voy a utilizar? ¿Y cómo es mi circuito? ¿Puedo remitir a lo que hemos visto antes? ¿Sí o no? ¿Parece o no? ¿Puedo usar esta ecuación? ¿Circuito equivalente puede ser este? No. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? A ver, José Ignacio, ¿qué te parece este circuito equivalente que tenemos acá? ¿Está José Ignacio? Juan Dorado. Sí, profe.
Sí, profe, bien. ¿Qué tendrías vos que conocer acá entonces? ¿Qué necesitaríamos para resolver el circuito, Juan? Eh, los datos del ladrillo, la Bien, emisividad, pregunta, ¿tenés la superficie del ladrillo? El área de transferencia de calor del ladrillo, ¿la tenés? sí, Bien, ¿eso quién sería? Lo que vos llamás A1, ¿lo ves? sí. Bien, sigamos con Juan. ¿Qué más necesitas? La emisividad del ladrillo. Bien, la emisividad del ladrillo. Perfecto. A ver, sigamos. Javier, ¿qué necesitas acá? El factor de visión Bien, ese factor de visión es de quién hacia quién. del, del ladrillo a la pared. A la pared o al horno. Te hago una pregunta, Javier. ¿Qué opinas del factor de visión del ladrillo hacia la pared? ¿Cómo será? De toda la radiación que emite el ladrillo, ¿cuánto le llega a la pared? Eh, todo sería Todo. uno. Exactamente. O sea, vos ahí ya tenés otro dato. Muy bien. Vamos bien. Sigamos de vuelta ahora por Juan Gianfrancisco. Estoy con la J. Agarrate, Julieta. Gianfrancisco, Juan, ¿estás? Julieta, Julieta Monroy. Sí, profe. A ver, Julieta, ¿qué más? Ya los chicos, tus compañeros han ido diciendo que tienen la emisividad del ladrillo, el área del ladrillo. El área del ladrillo está acá, o sea, vamos bien, porque esta es la resistencia que yo tengo de factor de visión entre los dos J, las dos radiosidades entre el ladrillo y el horno. Factor de visión lo podemos calcular porque vale 1. Todo lo que emite el ladrillo va a llegar al horno. ¿Y acá qué te falta, Julieta? En la segunda parte, la segunda resistencia, esta la 2, la tercera resistencia. ¿Qué falta? ¿Qué necesitas? En la tercera resistencia, o sea, la resistencia 2 o la 1-2. Sí, la 2, la 2. La 2. ¿Qué datos necesitas? Y lo que me dan de dato el que vale 0,93 Espérate un poquitito, la Julieta. emisividad. En el enunciado decía que esa era la emisividad del ladrillo. Ese era epsilon 1. Ah, claro, me falta la del horno. Exactamente. Esta es la emisividad del horno, teóricamente. ¿Sí? ¿Y qué más te falta, Julieta? ¿El área? El área del horno. Todo esto es horno. ¿Lo tenés ese dato? No. No. Muy bien. Bien. Chicos, ¿se encuentran ustedes en capacidad de, ven cómo lo pueden ir razonando al problema? Yo creo que tiene la capacidad para poderlo hacer. Acá le he vuelto a copiar el circuito para no dibujarlo yo de vuelta, que soy bastante más improlijo, y les he vuelto a poner la transferencia de calor. Esto es lo que me está pidiendo mi problema. Esto es lo que me pide el problema, la transferencia de calor neta entre la superficie 1 y 2, que sería ladrillo y horno, y acá está al revés, porque T1 menos T2, acá sería el horno 1, 2. Bueno, no importa, esto lo cambia el número, no pasa nada. Si fuera más caliente el horno que el ladrillo, eso es lo de menos. Lo que quiero que vean es cómo vamos a hacer acá, qué va a pasar acá con el tema del área del ladrillo y cómo lo vamos a poder resolver a esto. Este es un temita que yo acá no lo estoy pudiendo resolver, porque estos datos no los tenemos y no lo van a tener, no lo van a obtener. Entonces, quiero que vean, este es un problema tipo, hay dos problemas tipos que van a tener que resolver en estos de radiación. Este es uno de ellos, donde siempre una de las superficies que rodea a la otra es muy grande. ¿Qué quiere decir eso, Julieta, en función de lo que yo te estoy diciendo? ¿Cómo te imaginas vos que es el área del horno respecto del área del ladrillo? Muy superior con respecto a la del ladrillo. Exactamente, bien, Julieta. Área 2 va a ser mucho mayor que el área 1. Esa es una de las condiciones que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer
es analizar estos términos, así tal cual están ahí. No me gasto mucho. Q1, 2, pongo. Sigma, bueno, T2. Acá yo les he dicho que la pared, lo voy a hacer al revés, ¿no? Ladrillo, pared de horno menos ladrillo y he llamado 1 al ladrillo. 1 es ladrillo. 2 es horno. Entonces, a ver, ¿cómo les quedaría? A ver, Lourdes, ¿cómo te quedaría si yo en este denominador, ¿estás Lourdes, Elías? ¿Estás? No está Lourdes. Mariana Casasola, ¿estás? Sí, profe. Bien, Mariana. Imagina, lo estás viendo el denominador, lo estás pudiendo ver, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, hagamos un ejercicio matemático. Saquemos de factor común el área 1. Yo te la voy sacando acá. 1 sobre el área 1 y vos andame diciendo qué te queda en cada término. 1 menos la E1 sobre Emisividad. Mariana, eso era emisividad del cuerpo 1. Sí, sobre. Sí, del ladrillo. Emisividad del ladrillo. Bien, más. 1 F1 sobre 2. F no es 1 sobre 2, F1, 2. Bien, sigamos. Más. El área 1. Bien. 1 menos la emisividad del horno. Bien. Sobre área 2, emisividad del horno. Bien. Mariana, ya que estás ahí, abuso un poco de tu disponibilidad. ¿Qué pasa con esos términos que tenemos allí? Todos están entendiendo lo que estamos haciendo. Estamos calculando el calor que se intercambia entre una superficie de tipo gris, que es el horno, perdón, el ladrillo y el horno. Estamos de acuerdo, ¿no? Y interpreté que eran 3 resistencias en serie, por eso las puse así, todo funcionó divinamente. Ahora, Mariana, sigamos con vos. ¿Qué pasa con este término de acá? Quiero que lo analicemos al último término. Va a ser muy pequeño. ¿Qué pasa con esta relación A1 sobre A2? Es muy chica, ¿no es cierto? Esto tiende a 0. O sea, es próximo a 0 por lo que he dicho acá. Es un cociente muy pequeño. ¿Se entiende? Sí. Bien. O sea que todo este término, ¿qué va a pasar? Se va a anular. Exactamente, ese término va a ser mucho más chico que esto porque A1 sobre A2 te va a dar 0,00 algo y comparándolo siempre cuando vos lo quieras sumar no te va a aportar porque está varios órdenes de magnitud por abajo. ¿Se entendió eso, Sí. Mariana, no es cierto? Sí. Perfecto, Mariana. Sigamos. Q12. Entonces Q12 va a ser sigma por T2 a la cuarta menos T1 a la cuarta. Y voy a ir escribiendo abajo lo que vos me digas, Mariana. 1 sobre A1 por... 1 menos la emisividad del ladrillo sobre la emisividad del ladrillo más 1 sobre F12. Más 0. Chao, se fue. Acá un compañero tuyo, creo que era Javier, había dicho que cuánto valía esta emisividad, el factor de visión. 1. Exactamente. ¿Por qué F12 es igual a 1? Lo vamos a repasar de vuelta entonces. El factor de visión 1, 2 es igual a 1 porque, ¿qué pasaba? Todo lo que emite el ladrillo impacta en el horno. Lo dejo escrito y lo borro porque después me va a ocupar mucho. Bien, a ver, Mariana, ya no quiero abusar de vos. A ver, Nahuel. Nahuel. ¿Estás, Nahuel? Nahuel Monachesi, ¿no está? Sí. A ver, Nahuel. ¿Cuál, acá, según esta ecuación que ha llegado Mariana, yo por lo que estoy viendo acá, me hace falta el área 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. La emisividad 1 la tengo, voy a volver a mi enunciado.
La emisividad 1 la tengo porque es la del ladrillo. Me dice que la emisividad 1 vale 0,93. O sea que aparentemente ese dato no hay drama. A ver, Nahuel, ¿qué pasa ahora con el área 1? ¿Quién es el área 1? El área 1 sería la altura por la longitud del Esta es la ladrillo. altura. Esta altura vale 7,5. Esta longitud vale 30. ¿Y qué te falta acá? El ancho. El ancho. 15 centímetros. Bueno, ¿cuánto vale el área 1, Nahuel? 7,5 por 30. Por 30. ¿Y eso qué te da? Eso me da el área en metros cuadrados. Bien, está en centímetros esto, pero no importa. Pregunta para Matías Neme. ¿Estás, Matías? Sí, profe. A ver, Matías, ¿está bien el área que me está dando Nahuel? Yo pondría 15 por 30, pero Pondrías no sé si está bien. 15 por 30. ¿Pero qué? ¿O esto en vez de esto? Claro. Bien. Ok. A ver, Patricio Cifre. ¿Qué área pondrías? ¿Dónde está Patricio? ¿Profe? Profesor, profe, Ah, pondría o sea, se La supone que suma de tenemos todo. 4 caras, que es ajá. el alto por el largo, y después 2 caras que tienen el alto por el ancho. O Por sea que eso está faltando una cara acá. ¿Cuál está faltando? sería el alto por el ancho. Decime los 7,5 números. 7,5 por 15. A ver, Están, no sé si tengo bien. A ver. aquí los tenés dibujados en el ladrillo de la diapositiva que tengo yo, Patricio. Sí, 7,5 por 15. Bien. Y Claro. de ahí, como decimos los tucumanos, ¿cómo seguimos? ¿Cuánto vale el área? ¿Se podría decir que son 2 áreas de un cuadrado y 4 áreas de un rectángulo? Exactamente, chicos. A ver, acá tienen que pensar bien lo que estamos diciendo, porque esto, acá hay una pequeña trampita que no es tan trampa. ¿Cuál es la superficie que está irradiando al horno? Yo no les dije, pero de alguna manera estaba acá implícito, que este horno donde se está trasladando el ladrillo, por cómo le irradia al ladrillo desde todas las caras, ¿se entiende o no? Sí. El horno, lo voy a dibujar como un cilindro y hagan de cuenta que el ladrillo que está acá es como que va suspendido y va flotando, digamos, de alguna manera en ese tubo, en ese horno cilíndrico, que no es, puede ser cilíndrico, cuadrado, como sea, pero yo sé que todo el factor de visión, todo lo que esto irradia va a impactar en las paredes, entonces por eso vale 1, el factor de visión. Pero en definitiva, chicos, esto va a irradiar por todas las caras. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cuánto vale el área 1? Eso para que lo piensen Nahuel, y no me acuerdo quién más había preguntado, que no le estaban pegando. No sé si era Patricio. Entonces, ¿cuánto vale el área 1? Sería la suma de las 3 áreas esas multiplicada por 2. Exactamente. Todas estas áreas se replican por 2, porque tengo esta cara, ojo que la de 15 por 30, ¿cuántas caras tengo? Lo que vos me estás diciendo. Para 7,5 por 15 es esta. 7,15 por... Esa es esta. A ver, acá está dibujadita bien oscuro. Esta es la de 7,5 por 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después, ¿cuáles otras tengo? La de arriba 15 por 30. La cara superior, 15 por 30, pero esa es... No es para todos los ladrillos. Esas tengo 2. Entonces va por 2, por 2, por 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. A ver, quiero estar bien seguro. Lo que pasa es que ese ladrillo no es,
el ladrillo lo vamos a hacer más chatito para que todos no se confunda ninguno. Miren, así es un ladrillo, ¿ok? Es un paralelepípedo. Ahí parece una cara cuadrada. Entonces, la cara de arriba es igual a la de abajo. Esta cara de aquí es igual a la de atrás. Y esta cara del frente es igual a la que tengo atrás. Por eso multiplico todas por 2. Y yo no me acuerdo si fue... no me acuerdo quién era el último que habló, que me dijo, profe, multiplique todo por 2. Entonces multiplico 2 por cada una de estas superficies. Bueno, esa área 1 les va a dar, en definitiva, lo puedo trabajar en centímetros cuadrados y lo paso después a metros cuadrados, o no. Yo acá lo tengo calculado, el área 1 me tendría que dar entonces, calculando todo esto como está ahí, 0,1575 metros cuadrados, ¿sí? 0,1575 metros cuadrados. Bien, ya tengo el área 1, ya también sé que el factor de división 1, 2 vale 1, porque también lo dijo un compañero de ustedes, y ahora lo único que me queda, chicos, vamos a la ecuación. ¿Qué me queda hacer? Trabajarlo un poquito nomás, ¿sí? Ya está resuelto el problema prácticamente, ¿sí? Entonces, U1, 2 me queda sigma por T2 menos T1 a la cuarta dividido en, fíjense cómo me quedaba acá, 1 sobre A1, esto lo voy a arreglar un poquitito para que vean cómo queda esto, ¿no? Es 1 sobre A1 por 1 menos epsilon 1 era 1 sobre A1 por epsilon 1 sobre 1 menos epsilon 1 más 1. Y eso me queda, pase la 1 para arriba, me queda A1 por sigma T2 a la cuarta. Esto lo estoy arreglando matemáticamente, pero ya quiero que vean cómo les queda esto. Epsilon 1 más 1 menos 1, perdón. Sí, 1 menos epsilon 1, sí, está bien. Ahí, sobre, a ver, 1 menos epsilon 1. ¿Está bien ahí? ¿Lo hice bien? Profe, creo que se equivocó en el primer, era 1 menos epsilon Sí, 1 sí, ya sé, sobre sí, epsilon sí, 1. sí, ya sé que me equivoqué porque me dio mal acá. Está bien, bien. Es 1 menos epsilon 1 sobre epsilon 1 más 1. Bueno, entonces pongo acá y ¿qué me queda entonces? A1 quedaba arriba y me queda 1 menos epsilon 1 como un denominador epsilon 1 más epsilon 1. Se me simplifica esto con esto y me queda 1 menos 0 sobre 1 epsilon 1, entonces me queda Q1, 2 igual. Esta ecuación quiero que se la acuerden porque les va a quedar siempre. Ustedes la van a tener que deducir en todos los problemas al circuito. Todo el proceso que he hecho yo lo van a tener que hacer. Pero siempre, esta ecuación va a valer siempre que A1 esté totalmente rodeado me está quedando feo esto. Lo paso por escribir rápido. Esta ecuación va a quedar siempre, la van a usar siempre, que A1 esté totalmente rodeado por A2. Es decir, esta es la ecuación que ustedes van a usar siempre que tengan un horno en una habitación, una cañería que va en una nave industrial con la temperatura de la pared. Siempre van a llegar a esta ecuación. El área de la cañería, por la emisividad de la cañería, por la diferencia de temperaturas entre la pared y la cañería, o dependerá si la cañería está más caliente que la pared, que el ambiente. Eso ya lo van a ir viendo, el signo siempre les va a dar una diferencia positiva. En este caso, yo T2 le he llamado a la del horno. Ahora, acá se pone 2,1. Disculpen, acá en todo el problema, si yo pongo T2 menos T1, debiera haber puesto 2 menos 1 acá. El flujo neto de 2 a 1, ¿no? Acá hay un pequeñísimo error en la nomenclatura. Pongan 2,1. Bueno, les repito, esta ecuación la van a usar siempre
en el 70% de los problemas donde la superficie, donde no tengan problemas de factor de visión, donde la superficie sea siempre una pequeña, un cuerpo pequeño en un ambiente grande, siempre les va a quedar el calor que intercambia con el ambiente. Siempre. ¿Está claro? Sea el cuerpo caliente y el ambiente frío, o sea viceversa, el ambiente caliente y el cuerpo frío, como en este problema. ¿Quedó claro para todos? O sea, que el cálculo del calor con un cuerpo gris totalmente rodeado es bastante sencillo. Es bastante sencillo, porque termina siendo A1 por epsilon 1, fíjense que no les aparece el factor de visión, bueno, por sigma, por T2 a la cuarta menos T1 a la cuarta. En este caso, como les repito, suponiendo que 2 es mayor que 1. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, no les quiero decir que ustedes puedan poner esta ecuación para hacer el cálculo. Ustedes van a tener que hacer esta deducción que he hecho yo acá. Escribir esta ecuación que tengo acá. Esta ecuación que tengo acá la van a tener que escribir ustedes. Esta grande, que implica el delta de fuerza impulsora sobre la suma de todas las resistencias. Y luego, haciendo mi pequeño trabajo matemático, voy avanzando y llego a esta que es la que tengo acá. ¿Entendió? Entonces, no hay ningún problema. Yo me refiero que quiero que verifiquen que es exactamente igual que la ecuación de calor si fuera un cuerpo negro, nada más que ¿quién aparece ahora? La emisividad. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Disculpe, Porque profe. ustedes... ¿Sí? ¿Alguna El, pregunta? el tema de la nomenclatura de 2-1 y 1-2, digamos, si nos hubiese pedido, porque en el enunciado acá dice transferencia de calor radiante al ladrillo, si nos hubiese dicho al horno, sería el 1-2, digamos. Así es, pero te va a dar negativo, ¿no? Claro, Quiere claro, decir que, claro, porque sería que yo, en realidad, si me da negativo, ¿qué quiere decir? Que yo estoy evaluando que el ladrillo quiero saber el flujo calórico entre el ladrillo y pared, y si me da negativo, quiere decir que está llegando de la pared al ladrillo. ¿Se entendió? Sí, bien, bien, bien. Pero en general, chicos, a ver, esto también tómenlo ya para siempre. Siempre el Q es mayor que 0. ¿Está claro? El Q y J, que ustedes van a calcular. Eso quiere decir que busquen siempre el delta de T positivo. ¿Está? Sí, Bien. Entonces, en este problema que teníamos, que va a ser tipo, porque todo, repito de vuelta, todos los problemas donde ustedes tengan, no les den información de la emisividad 2, no les den información del área 2, clavado que tienen que llegar a esto, que va a ser el 60% de los problemas. ¿Estamos de acuerdo? O si ustedes los pueden resolver solos con esta suposición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este problema, a ver, quiero reemplazarle los valores para que les quede ya clarito el problema. El Q12, que en realidad es minúscula porque es flujo de calor, el 21, perdón, vale, el área 1, que yo aquí calculé el área, ¿cuánto valía? 0,1575. Metros cuadrados, por la emisividad 1, que valía 0,93, por sigma. Atención con sigma, porque en este problema en particular me han dado el resultado en kilocalorías, entonces voy a usar el sigma de kilocalorías, que es 4,876 por 10 a la menos 8 kilocalorías sobre hora, metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Kelvin a la cuarta. Por la diferencia de las temperaturas a la cuarta, que es T2, que vale 477,4 a la cuarta, menos 300, ay Dios, 373 a la cuarta. Entonces, Q21, que es lo que estamos buscando en este problema en particular, les va a quedar, cuando multipliquen todo esto, se les tendrán que ir los metros cuadrados, ahí se van a dar cuenta. Acá les queda Kelvin a la cuarta, se van a dar cuenta si han hecho algo mal
verifiquen las unidades. La emisividad es adimensional, recuerden que era una relación de dos poderes emisivos, y entonces esto me queda 232,73 kilocalorías por hora. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Si vos querés saber el calor en un día, bueno, listo, multiplicaré por el tiempo, etcétera, etcétera. Ya ustedes tendrán que ver las unidades, cómo lo van a trabajar. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, quedé sin diapositivas. Voy a decirle, hacer un pequeño repaso, ya para terminar, cerrar la clase. El pequeño repaso es que ustedes, para resolver un problema de radiación, necesitan los conceptos básicos, van a necesitar emisividad, área de transferencia, que siempre se fijan cuál es. En este caso particular, era todo el envoltorio del ladrillo, a veces va a ser una sola cara, habrá que verlo. Y el último concepto que tiene que ver es factor de visión. Entonces, conocido estos tres valores, siempre, perdón, acá voy a poner IJ porque si no queda mal. EI, área de transferencia de I, FIJ. Conocido estos tres valores, siempre van a aplicar las ecuaciones de esta y ya lo van a poder resolver el problema. La única ecuación. El circuito equivalente siempre va a ser este que tienen acá. ¿Ok? Este va a ser siempre su circuito equivalente. ¿Se entendió? Sí, profe. Profesor, Sí. no me queda claro lo de área de transferencia. ¿Puede volver a El, explicar eso? el área de transferencia es el área a través de la cual vos estás interactuando con el entorno, a través de la cual podés irradiar calor por radiación. Si vos tuvieras el ladrillo que hemos dicho acá, entonces yo tengo que ver toda el área a través de la cual él va a transferir energía por radiación con el entorno. Como este ladrillo estaba casi, yo te decía, como flotando en el tanque, en el horno, que era todo un tubo, todo un espacio que lo confina, entonces tenés esta área, la tapa de abajo, la tapa de arriba, la tapa de aquí, la tapa de atrás y las dos tapas del frente y el contrafrente. ¿Te queda claro? Sí. Ahora, si vos tuvieras, yo te doy un problema que digo, un horno, o la pared, te doy, a ver, este problema. Tengo una cocina, esta es la cocina, las hornallas, y acá tenés la tapa del horno, ¿sí? Te digo, calcular el calor que transmite, que intercambia con el ambiente, la puerta del horno, la puerta de un horno de acero inoxidable. ¿Por qué no te doy las paredes? Porque supongo que el horno está empotrado. ¿Conoces un horno empotrado, no es cierto? Sí. Entonces ahí el fenómeno es por conducción. Pero la pared frontal del horno, la que vos estás viendo, pero no tiene hornalla, si está empotrado, no, medio bruto, ¿no? Medio tontito el profesor. Bueno, el horno está empotrado, o sea, no lo ves, no tiene hornallas arriba. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber la energía que me transmite esa pared del horno, que yo te digo, mira, esa pared del horno está a 300 Kelvin. Perdón, 300 grados centígrados. O sea, 573 Kelvin. Quiero saber cuánto emite esa pared del horno que está a 300 Kelvin con el entorno. Vos estás cocinando pizza, estás haciendo una pizza y estás parado por ahí cerca y querés saber cuánto calor intercambia esa pared con el ambiente. ¿Entendés cuál es el problema? Sí. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es el área de transferencia por la cual, a través de la cual yo tengo la radiación? Base por altura. Exactamente, exactamente. O sea, esto, bueno, ponele que el horno tiene 40 centímetros por 60 centímetros. Eso más o menos son las medidas de un horno. ¿Puede ser? Entonces Sí. va a ser 0,4 por 0,6, 6 por 4, 24, te queda 0,24 centímetros. ¿Así estoy haciendo bien? 0,024 metros cuadrados. Entonces, esto que te queda así, tal cual te estoy diciendo, es el área a través de la cual vos vas a irradiar energía para afuera.
¿Tenés la emisividad de la tapa? Sí, te digo, mira, la emisividad del acero inoxidable vale 0,30 o 0,80. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Y el ambiente, que es el área 2, ¿cuánto vale para vos en este problema? Ya que vos te has metido en el problema de este. ¿Cuánto vale el área 2 con respecto al área 1? Es mucho más grande. Exactamente. Entonces vas a caer en esta ecuación. ¿Ah? Vas a caer en Claro. esta. Vas a calcular el calor intercambiado con el... Ahora, si yo, chicos, les damos un problema donde dice el horno, las paredes del horno están separadas de la pared donde está, porque han visto que muchos hornos están puestos en un ambiente donde no está, a ver, este es el horno, esto es un horno, y el horno está separado de la pared, te digo, está separado 15 centímetros de la pared. Y yo quiero que vos me digas, respecto de esta pared, cuánto es la energía que irradia esta pared del horno. ¿Se entiende la idea? ¿Lo ven? No sé si entienden lo que estoy queriendo explicar. Yo más o menos. Tenés un horno, lo miramos de frente, la tapa del horno, y esta es la pared, está separada una pared. Está embutido en la pared, pero está separado, un poco separado. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. Está separado 15 centímetros de la pared. Y yo quiero que calculen la energía que intercambia ese horno con la pared. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, ahora sí. Bueno, ahí van a tener que calcular, ojo, porque ahí ya el factor de visión 1, 2 habrá que ver cuánto vale. ¿Se entiende? Porque no todo lo que irradie este le va a impactar en la pared, eso hay que analizarlo, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, con esto terminamos la parte de este problema y la parte de radiosidad. Quedan ahora con Pablo. Pablo, ¿vos estás? Sí, profe. Bien. No sé si vos tomás la clase. Yo mantengo la grabación para que les quede grabado. Va a ser como de 1 hora y media la grabación, un poquito más. 1 hora y 20, 1 hora y media. Va a ser un video medio largo. Bueno, chicos, ¿les quedó claro? Entonces ahora va a tomar la pantalla Pablo y va a continuar con el problema del práctico, ¿sí? Para que avancen un problema más por lo menos. Y ya les quedan 3 hechos y pueden trabajar ustedes hasta la clase, hasta con Erika, que van a tener otra consulta más y el jueves tienen otra consulta más. Yo, me oculto yo. Hola chicos, ¿cómo están? Avísenme si es que se ve bien el pizarrón. Sí se ve, profe. ¿Se ve bien? Desde la parte de arriba. A ver, acá se ve, donde estoy indicando yo. Desde la compu, por lo menos, y no sé desde el celular, si alguien está. No, desde el celular no, profe. ¿No? Bueno, a ver, vamos moviendo un poco. Ahí sí, ahí está. A Bien, ver, un poquitito más arriba creo que es. Ahí está bien, ahí está bien. perfecto. Bueno, vamos a plantear, vamos a tratar de plantear 2 problemas más, ¿sí? Para que se vayan con con la mayor cantidad de ejercicios, ¿sí? A ver, el problema número 2 segunditos. El problema número 5. ¿Sí? Bien.
Problema número 5. Dice un caño horizontal de acero de 2 pulgadas de diámetro nominal, escala 40, transporta vapor condensándose a 130 grados centígrados. ¿Cuál es la pérdida calórica por metro de caño? ¿Qué porcentaje de esta pérdida tiene lugar por radiación? ¿Y cuáles son los coeficientes H de radiación y H de convección más H de radiación? Entonces tenemos la cañería, que se encuentra, por donde ingresa vapor condensándose a 130 grados centígrados. Me dice que el diámetro nominal de la cañería es 2 pulgadas. En escala 40. Me dice que la temperatura exterior del aire vale 20 grados centígrados. La emisividad del caño vale 0,80. Y me pide que calcule cuál es la pérdida, inciso A, la pérdida de calor por metro de cañería, por metro de caño, perdón, el porcentaje de esta pérdida por radiación, o sea que calcule el Q de radiación con respecto a el Q total, y cuáles son los coeficientes H de radiación y H de convección más el H de radiación. Sí, acá me está pidiendo cuál es la pérdida calórica por metro de cañería. Según como nosotros veníamos trabajando en los trabajos prácticos anteriores, cuando se les pedía este tipo de calor, nosotros no conocíamos hasta ese momento el fenómeno de radiación. Veníamos trabajando con conducción y convección. Ahora se le suma este fenómeno, ¿sí?, que es la pérdida de calor o la transferencia de calor por radiación. ¿Sí? A partir de ahora, en todos los problemas que ustedes analicen, siempre van a tener que tener en cuenta los tres mecanismos de transferencia de calor: por conducción, por convección y por radiación. ¿Sí? A menos de que el problema les indique que tienen que despreciar algún tipo de mecanismo, siempre tienen que tener en cuenta los tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Entonces, en este caso, vamos a hacer primero el circuito equivalente. Recuerden que el circuito equivalente siempre va en un problema de mecanismo de transferencia de calor. ¿Sí? Es lo primero que tienen que hacer. La situación es un vapor que se está condensando, está dentro a 130 grados centígrados, ¿sí?, y aire afuera. Entonces, ¿cómo hacemos el circuito equivalente? Lo que hacíamos era hacer un corte y empezar a indicar cuáles son las temperaturas por las que fluye el calor, cuál es la dirección en la cual fluye el calor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En la cañería voy a decir, bueno, que la cañería tiene una temperatura TI, ¿sí? Ese calor, esa transferencia de calor va hacia afuera, ¿sí?, y la primera temperatura que toca, ¿sí?, es la temperatura de la pared interna, atraviesa la temperatura de la pared interna hasta que llega a la parte exterior de la cañería, alcanzando una temperatura de pared externa, y por último hacia afuera una temperatura del aire, una T infinito. ¿Sí? Entonces armamos el circuito equivalente según lo que acabamos de ver. ¿Cuál sería el circuito equivalente? Voy a tener una temperatura T interna, ¿sí?, que
que atraviesa luego una resistencia de calor por convección, 1 sobre el H interno por el área de transferencia interna. La siguiente temperatura es la temperatura de la pared interna, donde atraviesa una resistencia de calor por conducción. Espesor sobre el K de la cañería por el área media logarítmica. Bien. La temperatura de la pared externa. Y luego, ¿qué viene? A ver, veamos acá, nos detengamos un ratito. Estamos analizando desde el centro, ¿sí? Desde una temperatura adentro de la cañería hasta afuera. Inicialmente tengo que vencer una resistencia por convección forzada, ¿sí? Tengo un vapor que se está condensando adentro. Llegamos hasta la temperatura de la pared interna. Tenemos que vencer una resistencia a la conducción hasta llegar a la temperatura de la pared externa, y es lo que tenemos analizado hasta acá. Ahora les pregunto, ¿qué sucede desde la pared externa de la cañería hacia afuera? ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de calor que necesito vencer? Convección natural y radiación. Perfecto, dos mecanismos, convección y radiación. ¿Y cómo están esos dos mecanismos de convección? Esos dos mecanismos de transferencia de calor. ¿En paralelo? En paralelo, exactamente. Y si están en paralelo, ¿cómo tengo que hacer el circuito equivalente? Lo hago de esta manera. Son dos calores, ¿sí?, distintos, uno por convección natural y otro por radiación. Entonces tiene que vencer una resistencia por convección natural, que sería 1 sobre H de convección natural por el área externa de transferencia. Y también tiene que vencer el otro mecanismo de transferencia de calor, que es por radiación, donde la resistencia es 1 sobre el H de radiación por la misma área de transferencia, ¿sí? Porque a partir de la misma superficie se produce la pérdida de calor hacia afuera, ¿sí? Por lo tanto, utilizan la misma área de transferencia, que son estas dos. Bien. Y por último tenemos la temperatura del aire, la temperatura infinita. Ese es el circuito equivalente correspondiente a este problema. ¿Sí? Acá tenemos los tres mecanismos de transferencia de calor. Conducción en la cañería, convección adentro de la cañería y afuera de la cañería, convección forzada y convección natural, y radiación desde la cañería hasta afuera. ¿Bien? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿No? Pablo, Sí. voy a hacer hago un comentario, chicos. A ver, es importante esto que le está planteando Pablo acá. No, es como que el flujo calórico pasa desde el fluido interno hasta la pared externa, siguiendo resistencias en serie, porque eso ya lo venían viendo eso. Desde el TI hasta el T, eso lo que les está marcando Pablo hasta ahí. El flujo calórico llega hasta la pared externa de la cañería y encuentra dos vías para evacuarse. Por convección natural es un mecanismo y por radiación es el otro mecanismo. Y entonces es como que si yo llegara a la pared y tuviera sobre la pared de la cañería, Pablo, dibujale.
dos energías que se pierden, ¿sí? Una por convección, así como las rayitas, una por convección, no se distinguen, Pablito, me parece que está medio... Hacelo abajo a la cañería de vuelta. Hace una cañería rápida, ¿no? Ahí, fíjense ahí, chicos. La energía llega a la pared y tiene dos vías de escape, por radiación y por convección natural. Ahora, queda muy claro que la suma de esos dos calores debe ser igual al que viene desde adentro, ¿sí? No es que son diferentes, ni va a ser mayor, no. La suma de esos dos calores debe ser igual al que viene desde adentro. El otro concepto que les ha puesto Pablo acá, que queríamos que pregunten, pero me parece que es un poquito, tal vez no lo están viendo. Fíjense que Pablo les ha puesto un concepto de un H de radiación, y nosotros nunca hablamos de un H de radiación. Y les ha puesto ahí una resistencia que es 1 sobre H de radiación por área. O sea, hay como una correlación entre un H de radiación y el calor de radiación, que ahora Pablo se los va a explicar, pero en realidad fíjense lo que les ha puesto ahí en el pizarrón. Q total igual a Q de radiación más Q de convección. Después vamos a ver cómo ese calor de radiación se transforma en un H de radiación para hacerlo similar al mecanismo de convección. Pero si bien no lo puedan llegar a calcular o como fuere ese H de radiación, lo que tiene que quedar en claro es que el calor que se pierde desde la pared exterior hacia afuera es por dos mecanismos, radiación y convección natural. Y eso es convección natural porque el viento de afuera, el aire de afuera no está con ninguna velocidad, sino podría ser eventualmente convección forzada. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que les está queriendo significar Pablo ahora. Nada más, Pablo, disculpa la interrupción. No, si es un ahora aporte. le iba a explicar el tema del H de radiación acá. A ver, como le decía el ingeniero, chicos, ¿sí? Acá le aparece un H de radiación. Nosotros ustedes no aprendieron a calcular un H de radiación, ¿sí? Sí aprendieron a calcular un H de convección natural, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué saben? Que el calor total es la suma de los calores, ¿sí? Porque hay un solo calor, como acabamos de verlo acá. El calor sale desde una temperatura interna, ¿sí? Viene hasta la temperatura de la pared externa y se divide por dos mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Este calor, el calor total, ¿sí? Va a ser el calor de radiación más el calor de convección, ¿sí? ¿Cómo calculan ustedes el calor de convección? En este caso, convección natural. ¿Cómo lo calcularían? ¿O cómo lo vienen calculando? ¿Cómo lo calculan, chicos? Al calor de convección natural. Delta de T por H por A. Delta de T por H por A. Lo pongamos, a ver, en orden. Área de transferencia por el H de convección natural por el delta de T. ¿Qué delta de T sería acá? El de la pared exterior, ¿Sí? menos la del ambiente, T infinito. Menos T del aire, bien. Esa es la manera de calcular el H de convección natural, ¿sí? De la misma manera, se podría calcular un Q de radiación. ¿Cómo lo calcularían ustedes el Q de radiación? Teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer. Existe una similitud, una semejanza, ¿sí? Fíjense acá. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Teniendo en cuenta el circuito equivalente, ¿cuál sería la fórmula que ustedes aplicarían para calcular el Q de radiación? Y A por H por delta de T. Bien, perfecto. El área de transferencia por el H de radiación por el delta de T. ¿Cuál es el delta de T? La temperatura exterior de la pared y del aire. Perfecto. Menos la temperatura del aire. ¿Sí? Entonces, fíjense,
tenemos como dato el área de transferencia y los delta de T, ¿sí? Pero el H de radiación no lo sabemos calcular nosotros, ¿sí? No tenemos correlaciones para calcular el H de radiación, ¿sí? Entonces, lo que me está preguntando el problema son los calores, el calor total, el calor por radiación, y cuánto vale HR y la suma de HC más HR, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a encontrar ustedes el valor de HR? ¿Cuál va a ser el único camino que van a necesitar o que van a hacer para calcular ese valor de HR? Y hay que calcular el calor y después despejarlo de ahí. Exactamente, van a calcular el calor total, ¿sí? Van a calcular el calor por convección y despejando el H de la ecuación van a poder calcular el H de radiación. Es la única manera de calcular. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen ninguna correlación, ninguna manera de calcular ese H de radiación, nada más que usando esta parte matemática. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. A ver, sigamos. No sé qué borrar. Volvamos al circuito equivalente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en el circuito equivalente? ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Sí? ¿Qué tendría que tener en cuenta? ¿Qué sucede acá? ¿Qué pasa con el vapor que fluye por la cañería? ¿Qué pasa con este término que tengo acá? Es despreciable, Es despreciable, ¿por qué? porque mi H es muy grande porque es un vapor condensante. Perfecto. ¿Qué pasa con la cañería? ¿Qué información me da el problema? Me dice que tengo un caño horizontal de acero. ¿Cómo es el acero? Tiene una conductividad grande y el Una espesor va a ser conductividad grande. chiquitito, entonces es despreciable. Exactamente, muy bien. Un espesor chico y una conductividad grande, puedo despreciar, ¿sí?, esa resistencia. Por lo tanto, directamente a mí me quedaría esta parte del circuito, ¿sí? Y voy a resolver ese circuito. ¿Cómo determinamos nosotros la resistencia equivalente de este circuito? ¿Se acuerdan de electrotécnica, creo que es? ¿Sí? ¿Cómo se determina una resistencia equivalente de un circuito en paralelo? Uno sobre la suma de la resistencia. 1 sobre la resistencia equivalente, ¿sí? Resistencia equivalente total va a ser igual, ¿sí?, a la sumatoria de las inversas. ¿Se acuerdan? Sería 1 sobre el H de radiación por el área de transferencia, que sería el área externa, más 1 sobre el H de convección natural por el área de transferencia. Bien. Esto que está acá, yo lo puedo trabajar en forma matemática. ¿Cómo lo trabajaría en forma matemática? ¿Cómo se trabaja esto en forma matemática? ¿Qué les parece? Saco factor común 1 sobre A. Saca factor común que H de radiación por H de convección por el área externa, ¿sí?, en el denominador. Y empezás a hacer toda la parte matemática, ¿sí? Todo el común denominador lo dividís en esto, lo multiplicás por el de arriba, lo mismo con esta parte, lo dividís en HN por HE, lo pasás para arriba también, ¿sí? Esta parte es matemática, no es complicada, no sé si saben cómo hacerla, así avanzamos un poco más. ¿Cuál sería el factor común de esto?
También lo que se puede hacer puede ser que, por ejemplo, sería 1 sobre HR por AE, y ya directamente queda en el numerador, digamos, el primer término, o sea, lo que está abajo de todo queda en el numerador, más lo que está, y así. Bien, también. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Cómo planteamos nosotros la ecuación de calor para este circuito equivalente? ¿El calor a qué va a ser igual? A mi delta de T, que es la temperatura del vapor menos la temperatura del aire, dividido ¿en qué? En la resistencia total, que es 1 sobre el área externa por el H de convección natural más el H de radiación. Bien. Y ahora, a ver, todo esto que está en el denominador lo puedo pasar multiplicando, ¿sí? Y esto le va a quedar. El calor va a ser igual a ¿qué? Al área externa por el H de Profe, convección. esa ¿Sí? parte ya no se ve. ¿Ya no se ve? Bueno, voy a escribir acá arriba entonces. ¿Sí? O acá al costado. A ver. Esto le va a quedar Q igual a ¿qué? Esto que está acá en el denominador lo paso al numerador. Área externa por el H de convección natural más el H de radiación por la temperatura del vapor menos la temperatura del aire. ¿Y qué puedo hacer acá ahora? Aplico propiedad distributiva. El área por el H por el delta de T, ¿cómo me va a quedar? Área por el H de convección natural por TV menos T infinito, más el área por el H de radiación por TV menos T infinito. ¿Y qué sería esto que acabo de escribir acá? El calor por convección. El calor, no, todo esto, ¿no? Ah, es el El calor calor total. total. El calor total, lo que acabo de poner acá. Este primer calor es calor por convección natural y este calor es calor por radiación. ¿Sí? O sea, estoy llegando a lo que escribí hace rato. Bien. Ahora, sigamos. Este problema es un poquito largo, chicos. Tengan paciencia. Vamos a continuar un poco más. ¿Sí? Y acá, antes que continuemos, ¿cuál es el calor que... a ver, ¿cuál vamos a calcular primero? ¿Cuál les conviene o cuál es mejor calcularlo acá? El de convección. El de convección, lo puedo calcular, ¿sí? Entonces, a ver. Acá. Convección natural. ¿Sí? Necesito calcular, necesito conocer el área de transferencia, que lo conozco, ¿cuánto vale el área de transferencia? ¿Cuánto vale esa área de transferencia? ¿Quieren que vaya nombrando? Pi por D por L. Pi, ¿por qué? ¿Por cuál diámetro? Exterior. Diámetro exterior. ¿Sí? Diámetro exterior por longitud. ¿Sí? El delta de T lo tengo. ¿Sí? Y el H de convección natural, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo se calcula el H de convección?
Busco la fórmula en la tabla. Busco la fórmula en la tabla. ¿Pero con qué? Tengo que calcular el número de Prandtl. Tengo que buscar las propiedades primero. ¿Sí? Las propiedades, ¿a qué temperatura? ¿A la temperatura de película? A la temperatura de film o temperatura de la película. ¿Sí? ¿Y qué hago con esas propiedades? Calculo el número de Grashof. Calculo el número de Grashof, ¿sí? ¿Para calcular qué cosa? Número de nudos. El número de, no sé. El número de Rayleigh. El número de Rayleigh, exactamente. Necesito el número de Rayleigh, que es igual al número de Grashof por el número de Prandtl. Con ese número de Rayleigh, ¿para qué saco ese número de Rayleigh? ¿Qué hago con ese numerito? Veo si puedo utilizar alguna de las fórmulas de H simplificada. De la ecuación simplificada, ¿sí? Me voy con esa ecuación simplificada, busco cuál es la magnitud característica, ¿sí? A ver, aquí tengo la tabla. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud característica del cilindro? Un cilindro acostado, ¿se acuerdan? N. ¿El diámetro? El diámetro, exactamente. ¿Sí? Tengo en las ecuaciones, ¿sí? Tengo el rango del número de Rayleigh, ¿sí? Y tengo cuáles son las ecuaciones que puedo usar. En una tengo una magnitud característica y en la otra no. ¿Sí? Según el rango que me dé, puedo calcular ese H de convección natural. ¿Sí? Y ya puedo calcular el Q. Bien. Y el calor por radiación, ¿cómo lo calculo? Lo acaban de hacer. ¿Es parecido o no al problema del ladrillo esto? Sí, El calor por radiación lo saco del total, ¿no? O sea, como la diferencia. El Q pero no tenés el total, ¿no? Tenés solamente, has calculado tu Q de convección natural primero. Profe, pero ese Q sería en función sobre L, digamos, por longitud, ¿verdad? Porque no conozco la longitud de la cañería. ¿Pero qué te dice a vos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Por metro de caño. Usamos Por un metro de cañería. ¿Sí? Entonces ya tenés la longitud. ¿Sí? Bien. Ahora. El Q de radiación, ¿cómo lo calculo? ¿Qué tengo que hacer para resolver la parte de radiación? Era lo mismo que el ladrillo, puede ser que está totalmente rodeado por el ambiente. Exactamente, tengo una cañería, ¿sí? Una cañería que está totalmente rodeada por una habitación de grandes dimensiones, ¿sí? Si bien es cierto, acá no me está diciendo, dice una cañería horizontal de acero, transporta vapor. ¿Cuál es la pérdida calórica? Los coeficientes y el porcentaje que tiene lugar por radiación. ¿Sí? Me dice que tengo una temperatura exterior de 20 grados y una emisividad de 0,80. ¿Sí? Pero acá sí voy a suponer, no tengo otro dato. ¿Sí? Entonces acá tengo que suponer que tengo una cañería que está circulando, por una habitación grande. ¿Sí? Por lo tanto, este problema se va a transformar de manera similar a la del ladrillo. ¿Sí? ¿Y cómo resolvemos el problema del ladrillo? ¿Cómo resolvemos el problema de radiación para este caso? ¿Qué tengo que plantear primero? Circuito equivalente.
¿Cuál es el circuito equivalente? Cuando hagan un problema de radiación, chicos, siempre enumeren cuáles son los cuerpos, ¿sí? En este caso, al caño de acero yo le voy a nombrar como, lo voy a enumerar, perdón, como 1, ¿sí? Y al ambiente como 2, directamente, ¿sí? 1 va a ser la cañería y 2 va a ser el ambiente. ¿Sí? Para que puedan guiarse ustedes de cómo van a resolver el problema y cómo calculan ese flujo de calor. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se resuelve un problema de radiación? ¿Cómo calculan ese Q de radiación? Circuito equivalente. El circuito equivalente, cuando ustedes tengan conducción, convección y radiación, ¿sí? Tienen que hacer necesariamente dos circuitos. Un circuito es cuando la fuerza impulsora es el delta de T. Y el otro circuito es el que corresponde a la radiación pura. ¿Sí? Son dos circuitos diferentes. Fuerza impulsora, delta de T, y en el otro, ¿cuál es la fuerza impulsora cuando tengo radiación pura? ¿Qué es lo que vieron recién? ¿Cómo se llama eso? El poder emisivo. El poder emisivo, exactamente. EB1, hago lo mismo que hicieron recién. J1, J2, EB2. 1 menos E1 sobre A1, E1. 1 sobre A1, F1, 2. 1 menos E2 sobre A2, E2. ¿Sí? Es lo mismo que ustedes hicieron en el problema anterior. Cuando resuelven esto, ¿a qué ecuación vamos a llegar? ¿Sí? No vamos a hacer de nuevo lo que le acaba de explicar el ingeniero porque lo acaban de ver. ¿Sí? ¿A qué ecuación van a llegar cuando resuelvan todo esto? Aquí por el área 1 Q de radiación va a ser igual a ¿qué? al área 1 por ¿Sí? la emisividad 1 ¿Sí? por sigma ¿Sí? delta de T2 a la cuarta menos T1 a la cuarta. ¿Quién va primero? La más caliente creo que es la de... Si vos estás poniendo A1, E1, va primero acá. ¿Quién está emitiendo? T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. ¿Sí? Bien. De esta manera ustedes calculan el calor por radiación. ¿Sí? ¿Quién es A1? ¿Qué área es? ¿Cómo La se llama? externa. ¿Cómo? El área externa. El área externa. ¿Cómo se llama el área externa? ¿Cómo lo veníamos nombrando? ¿Área de qué? De transferencia. Área de transferencia, exactamente. ¿Sí? El Q de radiación es área 1 por E1 por sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta en valor absoluto, perdón, en grados Kelvin, ¿sí? Siempre. Conozco todos los datos y podemos calcular el Q de radiación. ¿Sí? Con ese Q de radiación me voy a la ecuación principal que la borré aquí, ¿sí? Pero ustedes ya saben que es el calor total es el calor de radiación más el calor de convección natural. Y ese es el calor total. ¿Sí? El punto B, ¿cómo lo calculan?
Ya tengo el Q de radiación, lo divido en el calor total y lo multiplico por 100 para saber cuál es el porcentaje de calor por radiación que se pierde. ¿Sí? La parte 2 es matemática. ¿Sí? No tiene otro cálculo que no sea... es como realizar una regla de 3 simple. ¿Sí? El punto C, ¿cómo lo hacen? H de radiación y el H de convección más H de radiación. ¿Se acuerdan cómo hicimos hace rato? Ustedes ya me dijeron cómo se hace. El punto total. Pablo, perdón que interrumpa, Pablo. ¿Hay algún resultado así importante que remarque así? Yo continúas con la clase, pero quiero cortar el video porque ya son 2 horas de video. Termino esto. Solamente estamos viendo los coeficientes, cómo lo calculan, nada Sí, más. ok, está listo. 5 Listo, minutos. sí. Está bien. El Q total es el Q de radiación más el Q de convección natural. ¿Sí? ¿Cómo saco el H de convección? Ya lo calcularon. ¿Y el H de radiación cómo lo calculo? Por el área interna, por H, Profe, pero no, ¿Cómo? teniendo el calor de radiación, ¿no lo puedo despejar directamente de ahí a HR? Sí. Por eso no les ponía esta ecuación para que ustedes vean de dónde sale. El Q de radiación es igual a ¿qué? H de radiación por el área externa por el T de vapor menos T infinito. Ya tengo el Q de radiación. El área también la tengo, el delta de T también la tengo. Entonces tenemos que despejar el H de radiación. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? No sé quién Sí, preguntó. profe. ¿Quién preguntó algo del área externa ahí? No sé qué, el área interna, dicho, no sé qué pasó, ahí ha habido una confusión, me parece. No sé quién preguntó recién, Sí, yo me confundí. Es área externa siempre, Gino, ¿no? Es área externa siempre. El área que está trabajando por radiación es el área externa de la cañería, ¿no? No había preguntado yo, profe. Ah, perdón. Perdón. Bueno. Bien. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, corte, profe, la grabación de este.